Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Saludos y un fuerte abrazo desde acá, desde la isla de Cuba, para la iglesia Palabra en Acción de Denver, Colorado, y saludos para la familia Gramajo. Siempre los llevamos presentes con mucho cariño y con mucho amor en nuestras oraciones, y hoy quisiera compartir de manera general esta palabra que el Señor me ha estado dando en estos últimos días con ustedes, titulada No te rindas. Y quisiera que buscaran ahí en la palabra el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1, que dice así: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo Goliat a todos ahí era que si él perdía, junto a los otros de su grupo serían sus sirvientes, y si ellos perdían, pues serían sirvientes de Goliat y su gente, casi esclavos, por así decirlo. Vamos a seguir leyendo la palabra a ver qué ocurre. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron, pues, los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó,
preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Aparentemente no había propósito ninguno en que David defendiera lo que Dios le había encomendado en lo poco. No había ningún propósito a la vista de los que le rodeaban. Pero Dios estaba entrenando a David ahí, cuidando a las ovejas, cuidando de que no se fuera ninguna de rebaño y cuidando de que viniera otro animal y les hiciera daño. Y para que entiendan esto mejor, hermanos, cuidar ovejas en aquellos tiempos al día de hoy era un trabajo fuerte, pues no era fácil defender ovejas, ya que esta tarea no se le daba a cualquiera. Personajes de la Biblia tales como Abraham y Moisés, entre otros, tuvieron este oficio. Tanto era así que una vez que entraban las ovejas al corral, se colocaban ramas con espinas por encima para cuidarlas de leones, osos, lobos y hasta ladrones. Era una tarea muy difícil, pero a la misma vez una tarea un poco humillante, y por eso muchos lo menospreciaban. Y quizás estás pasando por un proceso en el cual hoy te sientas deprimido o deprimida, pero déjame decirte que el Señor te está entrenando como entrenaba a David. Así que valora tu proceso, porque quizás hoy lo que ves como algo inútil es algo útil que te va a servir en tu llamado delante de Dios el día de mañana y aún delante de los hombres. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
y David echó de sí aquellas cosas. Lo que le quiso decir David a Saúl fue que no servía para tener todo eso encima. Me imagino que David era flaco, delgado, y obviamente todo ese armamento pesaba más que él, y quizás hasta se le dificultaba caminar. Pero vamos a ver qué pasa después de esto. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Probablemente Goliat no sabía lo que le venía por el orgullo y la soberbia que tenía, porque cuando tú eres escogido por Dios, nada te para en tu llamado. La victoria es más que segura. El Goliat menospreció a David en todo lo que hizo, hasta se burló de él diciéndole: ¿y quién soy yo para que tú vengas a mí con palos? Imagínense todo el mundo enfrentándose a este enemigo con espadas, y de momento sale David con una piedra. Yo me imagino que Goliat habrá dicho por dentro de él: ¿y esta falta de respeto qué cosa es? Pero a muchos se les olvida que cuando tú eres entrenado por Dios en lo secreto, eres un objetivo muy peligroso en sus manos, porque en lo secreto Dios te prepara, pero en lo público Él te expone, aunque parezcas insignificante y parezcas nada ante otros. Pero como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 31. Porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se da gloria, gloríese en el Señor. Y esto fue lo que pasó con David, que cuando quizás otros estaban disfrutando, David aguantó humillación, aguantó el proceso. Y David tenía una conexión íntima allí con el Señor mientras cuidaba las ovejas. Y no solo esto, sino que también estaba siendo entrenado por Dios para una gloria mayor, para bendición de su vida, y para que Dios fuera exaltado entre los filisteos, que eran personas que estaban en contra del Señor. Y algo que veo increíble aquí es que David veía a Goliat como a un animal. O sea, él no lo veía como el final de su vida, como algunos soldados que se enfrentaron contra Goliat. David veía a Goliat como nada. Pues fíjense lo que David dice en una parte: este filisteo es semejante a un animal. El Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió: ve pues, y que el Señor te acompañe.
Déjame decirte algo de parte de Dios, mi hermano, y es que si el Señor te puso en lo poco y has sabido honrar y aprovechar ese tiempo, en lo mucho Él te pondrá. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da, y no hablo solamente del dinero, hablo también del tiempo y las pruebas que vienen a nuestras vidas, que Dios las usa para bendición, para nosotros. ¿Cómo las usa? Bueno, ya lo vemos aquí, en la historia de David, cuando él cuidaba a las ovejas de animales peligrosos en un desierto. No solo hizo la tarea que le asignaron, sino que la aprovechó para prepararse para el futuro. Y quizás tú estás pasando por un momento de prueba en tu casa, quizás tienes problemas, pero no le des paso a la depresión. Tú no naciste para la derrota, tú naciste para la bendición, el éxito y la conquista. Levántate y mira tu prueba como una oportunidad para acercarte a Dios y para prepararte en los secretos, para cuando el Señor te exponga y te vaya a entregar una bendición grande, sepas qué hacer. Dice la palabra que David tomó 5 piedras. Y ahora, hermano, la pregunta que yo le quiero hacer en esta transmisión es: ¿por qué David tomó 5 piedras en sus manos? ¿Acaso él tenía miedo? ¿Acaso él tenía temor? ¿Pensaba que fallaría cuando lanzara la primera piedra? No, para nada. David estaba totalmente confiado y convencido de que el Señor lo ayudaría a ganar, ya que David tenía 5 piedras en su mano para derrotar a Goliat y las otras 4 para derrotar a sus hermanos. Lo pueden ver en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vamos a ver cómo termina la historia en 1 de Samuel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Lo que más me llama la atención, hermano, es que el Goliat estaba completamente armado, desde los pies hasta la cabeza. La única parte que el Goliat tenía libre era la parte del casco. Ahí en la frente, en un espacio que, dicho sea de paso, David cuando lanzó la piedra lo dejó inconsciente, incrustando la piedra en ese espacio pequeño vacío que tenía. O sea que fue definitivamente Dios quien lo ayudó a ganar, pues ningún soldado había logrado esto, y esto era algo que jamás se había visto en la historia. David estaba totalmente confiado de Dios. Él no tenía dudas porque sabía que iba a vencer,
y así mismo fue. Venció porque Jehová estaba con él. Y este es el mensaje que yo te quiero compartir. Tenemos que aprender a descansar en el Señor y no depender de nuestras fuerzas, sino depender con las de Él. David no le importaba ser un muchacho. Aproximadamente, según eruditos, tenía entre 15 y 17 años. David sabía que Dios lo había escogido como escogió al profeta Jeremías, cuando éste le dijo en su libro, en el capítulo 1, versículo 6, «Señor, no sé hablar porque soy un niño». Y Dios le dice, «No digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte». Entonces David sabía que teniendo la aprobación de Dios, aunque no tenía la aprobación delante de los hombres, él era calificado, aunque él era menospreciado por sus hermanos. Y esto lo podemos ver en el versículo de esa misma historia en 1 Samuel 17:28, cuando David dice que quién era ese gigante para exaltarse si era como nada delante de Dios. Y su hermano Eliab, molesto, le pregunta, ¿a quién has dejado con las ovejas? Como diciéndole, regresa a tu lugar, que aquí no es a donde tú perteneces. David sabía que si era aprobado por Dios no necesitaba ser aprobado por ningún hombre, y sabía que obtendría la victoria si era escogido por el Señor. Y aunque no había sido entrenado militarmente como los gigantes, sabía que mayor era el que estaba con él. Y así mismo fue, sin tener cargos militares, sin tener un título que lo avalara como alguien importante delante de todos, y sin tener riquezas en ese momento, sorprendió a muchos, porque realmente nunca se trató de la piedra que lanzó, sino de su amor y confianza hacia el Señor. Tenía a Jehová y eso era más que suficiente. Yo no sé si tú te encuentras en una situación similar, pero dile al gigante que está hoy delante de ti que se cae en el nombre de Jesús. Enfrenta tu situación y tu problema con fe, sabiendo que vas a obtener la victoria. Suelta el miedo, suelta la pena, suelta el temor, que en el nombre de Cristo vas a ganar. Con la ayuda de Dios todo es posible, pero queda por ti. Queda por ti avanzar sin miedo. Que quizás no sepas hacer muy bien lo que el Señor te mandó, pero no importa, no tengas miedo. Hazlo, que del resto Dios se va a encargar. Él es el que dice el sí y Él es el que dice el no. No te rindas, pues Él es el que te aprueba y Él es el que te abre las puertas. Quizás estás pasando por un momento difícil. Has salido mal o has suspendido alguna prueba en tu escuela, te han botado del trabajo. Quizás tienes miedo de que te deporten como un inmigrante. No sé. No se te han dado las cosas como pensaste o planeaste, pero el Señor sigue teniendo el control de tu vida y el Señor va a obrar a tu favor. No has podido pagar quizás tus impuestos este año, pero en su tiempo, siempre y cuando tengas presente al Señor y guardes su palabra, va a obrar a tu favor. Solo te queda confiar y esperar. Muchas veces cuando era niño iba a la iglesia y me sentaba en lo último. Mi mamá me llevaba, pero cuando era niño a veces me preguntaba, Señor, ¿qué hago aquí? ¿No ves que no cumplo ningún objetivo aquí sentado? Cuando niño me sentía fuera del grupo, ya que era callado, era tímido. Y me seguía preguntando, Señor, ¿qué hago aquí? Pero al pasar los años me di cuenta que tenía llamado y propósito con el Señor. Y le decía al Señor muchas veces cuando niño, yo quisiera servirte. Señor, yo quisiera hacer algo para ti, pero no sé qué hacer. No tengo títulos, no tengo mucho conocimiento. Y me acuerdo que un día me sentía muy mal y el Señor me decía a través de un hermano ministrándome en un tiempo, en aquel momento, yo, no el hombre, yo el Señor, te usaré en el tiempo indicado. Me acuerdo que en la escuela empezaba a predicar y hablar del plan de salvación que tenía el Señor para con nosotros,
pues era casi el único mensaje que sabía dar. Hablaba del amor de Dios y cómo sanaba el dolor interno en la vida de uno, cómo cuando uno le pedía a Dios algo, en el nombre de Jesús Él te lo daba. Hablaba de su sacrificio en la cruz, entre otras 2 o 3 historias bíblicas que me sabía. Y el Señor con 7 años me empezó a usar para su gloria de poco a poco. Al pasar los años me involucré en las actividades de la iglesia, participando en obras de teatro, en evangelismo. Y el Señor me iba usando poco a poco. El Señor obró de una manera tan grande en mi vida que me empezó a usar en la música y jóvenes empezaron a visitar la iglesia y algunos a convertirse a Cristo. Y cuando tuve más edad, Dios me empezó a usar para bendecir económicamente a los necesitados en las calles y para predicar de persona a persona dando el mensaje de salvación, solo que ahora con más conocimiento. Hoy miro para atrás y lo que veo no es derrota. Miro para atrás y lo que veo no es tiempo perdido, sino un gran proceso que el Señor permitió en mi vida que provocó que me impulsara hacia donde estoy ahora. Y hoy por hoy digo, Señor, verdad que tus tiempos son perfectos. Yo me veía como nada y tú me veías como todo y como un instrumento útil en tus manos. Yo estaba a punto de rendirme, hermanos. Si el Señor no me da fuerzas y yo no permanezco, me hubiese perdido lo que hoy Él tenía para mí. ¿Usted sabe cuál es el peligro para el enemigo de sumergirse uno en la presencia de Dios? El peligro que esto representa para las tinieblas es que cuando tú te metes en la presencia de Dios, hermano, el Señor derrama una unción tan fresca que provoca una gloria mayor en tu vida. Y a veces las personas nos miran y dicen, ¡eh! Pero míralo cómo predica, mira esa hermana cómo canta, míralo cómo Dios lo usa. Porque a veces somos tan incrédulos que no creemos lo que el Señor nos dio un día. A veces muchos ven lo que está afuera solamente, pero se les olvida que Dios mira el corazón. Y es como dice la palabra en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una bendición tan grande que cuando Dios la ponga en tus manos ni te la vas a creer, porque vas a decir, esto fue más de lo que pedí. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que los días que vienen serán duros para muchos, pero para ti que has sabido separarte para Dios y serle fiel a pesar del rechazo y a pesar de la burla, vendrán de bendición en bendición y de gloria en gloria. Y le digo más, esto es por gracia. Esto no es porque alguien se lo merezca, porque aquí el que de verdad se lo merece todo, incluyendo la gloria, se llama Cristo. Pero en su infinita misericordia te ayudará en medio de tu proceso y cumplirá su palabra en tu vida, si te mantienes en Él. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo en sus vidas? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Pedro, cuando vio que Jesús no estaba en la barca, se lanzó con fe hacia donde estaba Jesús. ¿Y por qué usted cree que Pedro hizo esto? Pedro lo hizo porque sabía que el Señor era su todo. Y si el Señor no estaba en la barca, nada le iba a funcionar. Pedro era el más cabezón de todos los discípulos, pero también era uno de los más entendidos e inteligentes. A pesar de que cuando caminó un poco sobre el mar se hundió porque empezó a dudar. Y esto es algo que no podemos permitir ni tener en nuestras vidas. Si el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que caminar sin miedo, sin temor y sin dudar, porque la duda y la incredulidad no vienen de Dios. Esta historia la pueden buscar en Mateo, capítulo 14, del versículo 29 al 33. Si Jesús no está en tu barca, si Jesús no está en tu vida no va a tener sentido ni propósito alguno. Si tú no buscas al Señor en tiempos de adversidad, en tiempos de pruebas, tu vida va a ir en decadencia. Y es triste que muchas personas muchas veces se rindan y se aparten del Señor a punto de obtener una gran bendición y una victoria definitiva. Teniendo dones, teniendo talentos, teniendo llamado,
pero perdiendo la fe y la persistencia. Ahora, cuando el Señor te bendiga y te dé la victoria que tanto esperabas, no se te olvide de donde Dios te sacó. Y si por casualidad se te olvida y da rienda suelta a tus deseos carnales, que no se te olvide la historia de David después de haber matado a Goliat y a los otros gigantes con su ejército, cuando pasó a ser rey y Dios lo bendijo. Que después de que Dios lo había bendecido, se atrevió a deshonrar a Dios y a dejar de serle fiel, cometiendo adulterio con Betsabé y asesinato contra su siervo Urías. El rey David un día se paseaba por el palacio, y esto los invito a que lo busquen en 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 27. Se lo voy a resumir. David se paseaba por el palacio y en una vista de esas ve a Betsabé desnuda bañándose y la codicia. Y después de esto manda a preguntar que quién era ella. A él le informan y cuando pasa un poco el tiempo, en lo que Urías estaba afuera, aprovecha y la manda a buscar. Ahí ellos se acuestan y sale embarazada Betsabé. David se entera de esto y para que todo quede en oculto, manda a Urías a la primera línea de batalla para que lo mataran. Y así mismo fue. Lo cual esto al Señor no le agradó y lo que le costó después la muerte de su hijo con Betsabé, sin contar que acarrió maldición sobre su vida. No lo mataron los gigantes, pero sí lo mató la debilidad hacia una mujer. No lo mataron los gigantes, pero sí lo mató el placer. Y este es el problema de muchos, que cuando Dios los bendice se desenfrenan y se van al mundo a gozar. Y este es un grave problema que hay que erradicarlo. Porque si Dios se quedó conmigo en las malas, en las buenas yo me tengo que quedar con Él porque Él me fue fiel. A muchos nos gusta el pescado, pero no nos gusta mojarnos los pies. Nos gustan las bendiciones, pero no nos gustan las condiciones. Y perdemos lo eterno por andar disfrutando lo pasajero. Y ese es otro gigante que tenemos que vencer en nuestras vidas, así como David derrotó a Goliat. Con fe y buscando del Señor, nosotros también tenemos que derrotar la carne nuestra, porque es la que nos va a llevar a la perdición. Y es como dice la palabra en 1 de Corintios, capítulo 10 del versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Van a venir las pruebas? Sí, van a venir las pruebas. ¿Van a venir los problemas? Sí, van a venir los problemas. ¿Van a venir las tentaciones? Sí, van a venir las tentaciones. Pero junto con todas estas cosas anteriores, el Señor nos dará una salida y nos ayudará. Mi socorro viene, si te la sabes repítela. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Para Dios no es un problema bendecirte, pero sí es un problema que tú te le pierdas en el mundo, porque Él no interfiere en tus decisiones. Él te da libre albedrío. Por eso muchas veces pasamos por procesos fuertes en nuestras vidas. Nos lleva de poco en poco, porque si nos lo da todo al momento en que se lo pedimos, nos perdemos en el mundo y en el infierno. A veces perdemos a un familiar o a un amigo que amábamos. Perdemos el sueño o la escuela por la cual tanto luchamos, pero el Señor sigue teniendo el control de tu vida, porque tú, Goliat, nunca, escucha bien, nunca va a ser más fuerte que su amor hacia ti. Y pase lo que pase, confía en Dios, porque Él sabe lo que hace. Le contaré esto como testimonio, y es que en cierta ocasión hubo una pastora que perdió a su hija, una niña de 7 años, pelo lacio, bonita cara, un color de pelo único. Y un día esa niña venía cruzando la calle sola, porque se le fue a esa pastora de sus manos. Pasó un carro y la impactó, y la dejó destrozada. Esa pastora cuando ve eso la lleva rápido para el hospital, pero no se podía hacer nada ya por ella según los médicos, porque cuando le impactó el carro, el primer lugar que recibió el golpe fue la cabeza. Y esa pastora dice que entrega todos sus ministerios y entrega el pastorado y le dice al Señor: Señor,
No quiero saber más del evangelio. No quiero saber más de ti. ¿Por qué, si tú eres tan bueno como dices, permitiste esta desgracia? Imagínese, hermano. ¿Qué uno le puede decir a estas personas cuando ocurre esto? Que Dios es amor. Solo le queda a uno orar por ellos y apoyarlos en lo que se pueda. Porque cuando ocurren estas cosas, las personas se cierran. Y siguiendo la historia, este testimonio, esta pastora llena de rabia y dolor y sufrimiento, después de pasar casi 9 meses, le dice al Señor: si tú me amas, muéstrame en sueño y revélame por qué te llevaste a mi hija. No pasaron ni 2 días y esa noche esa pastora empieza a soñar con su hija, que estaba en la iglesia danzando, cantando, adorando al Señor y tal como era ella antes de morir. Pero de momento ve que su hija empieza a crecer y se empieza a poner más bonita. Y de momento ve que entra a una discoteca en el sueño y empieza a disfrutar de las cosas de este mundo y las peores. Y no basta eso, y cuando termina de bailar, esa niña que había crecido entra en un cuarto que decía en un cartel afuera: no moleste, servicio sexual reservado para hombres. Y de momento cambia la escena y sale el Señor con un cinto rojo, con ropa blanca y con una corona donde le dice: me la llevé porque si te la dejo se iba a perder. Y yo la amo mucho y me sacrifiqué como para que suceda eso. Ahí se acaba el sueño y ella se despierta gritando: ¡ah, Señor, perdóname! ¡Señor, perdóname! Porque yo no sabía y yo fui un ignorante. ¡Perdóname! Bueno, en conclusión, hermanos, el Señor la bendijo con 2 hijos más. Ella entendió la voluntad de Dios en su vida y decidió retomar sus ministerios y entendió lo que Dios había hecho. Hermano, no le cuestione al Señor por lo que pase o por lo que Él haga en su vida. Aunque usted no entienda, espere en Él y créale, porque todo lo que Él hace es para bien de su vida. Eso nunca lo dude. Hay procesos que duelen mucho, pero en el proceso Dios se glorifica en su vida también. Y para bien. Todo proceso tiene objetivo. No es un por qué, es un para qué. El maestro en medio de la prueba anda ante sus estudiantes, no habla. Se queda callado hasta que termina la prueba. Déjate caer en sus brazos aunque te cueste. Entrégaselo todo. Tus cargas, tus aflicciones, tu dolor, tus preocupaciones. Confía porque después de tu tormenta saldrá el sol. Y después de una gran prueba, viene Dios dándote la victoria y la bendición por la cual estuviste luchando y orando en los secretos. Dios te va a recompensar en público si te mantienes fiel y si tienes fe de que Él hará algo a tu favor. Cayó el gigante que se levantó en contra de David. Caerá el tuyo también. Y quizás lo que tú veas hoy como un obstáculo en tu vida es una oportunidad para crecer y pasar al siguiente nivel. Una vez que venzas la prueba no se va a volver a repetir y cada vez que avances te vas a volver más fuerte y el Señor te seguirá bendiciendo. Y si usted ve que las cosas cada vez que ora y busca de Dios se ponen mucho peor, es porque algo grande y bueno viene en camino. Cuando una flecha va a ser lanzada, primero tiene que ir bien para atrás para que sea impulsada, para que vaya mucho más hacia adelante. Por eso usted quizás ve que no avanza, sino que va para atrás, porque el Señor te va a impulsar, porque algo va a cambiar para bien en tu vida. Cuán difícil a veces se nos hace confiar plenamente en Dios. Cuán difícil a veces se nos hace creer que Dios es más grande que nuestro gigante. Cada vez que miramos nuestra billetera y no tenemos ni un peso para ayudar a nuestras familias. Cuán difícil se nos hace confiar en Dios, que nos enfocamos más en nuestra enfermedad que en los milagros que Dios puede hacer. Y nos olvidamos de su amor y misericordia para con nosotros. Cuando perdemos a un familiar, cuando estamos en nuestro cuarto encerrados gritando y soltando lágrimas porque no sabemos qué hacer.
Que la frustración no te gane. Que la depresión no te gane. Inténtalo otra vez, pero esta vez que sea agarrado de la mano del Señor. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría. Y yo sé que es muy difícil para ti intentarlo, porque a veces te sientes inmundo. A veces le dices al Señor: Señor, escoge a otro, a mí no me escojas. Pero el Señor te ama tanto, tanto, pero tanto, que puso su mirada en ti aún sabiendo que le ibas a fallar. Aún sabiendo que eres una persona llena de temores y heridas. Pero eso el Señor lo usará para su gloria y para bendición de muchos. Y Él quitará lo malo de tu vida a fin de que seas testimonio para otros. El Señor sanará cada parte de ti, porque tu condición no altera tu posición. Todo en esta vida es un proceso. Y en ocasiones es un proceso muy doloroso, porque a veces quieres hacer algo y estás atado de pies y manos, esperando una respuesta que en tu mente a veces dices: ¿será que lo lograré? ¿Será que algo cambiará para bien en mi vida? ¿Será que romperé maldiciones generacionales y le cambiaré el futuro a mi generación? Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, en este mismo momento, el Señor te manda a decir que aún te sigue amando y sigue estando contigo y cumplirá aquello que un día te prometió. A pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, a pesar del pecado y a pesar de tu crisis, el Señor está contigo y Él va a enderezar en tu vida lo que está torcido. Allí donde quizás algunos dijeron que no lo lograrías, lo vas a lograr si pones tu confianza en Dios. Donde quiera que te encuentres, que no te invade el miedo ni la frustración. David se entregó por completo al Señor y de ahí vino su victoria contra aquel gigante. Su victoria no vino de la piedra, su victoria no vino de la espada, su victoria vino de la fe que tenía y de la confianza plena que tenía en el Señor. Pues al descansar en Él, Él tuvo la victoria. Él da fuerzas al cansado y se las multiplica al que no las tiene. Hermano y amigo, no te sorprendas si el Señor te sorprende hoy con algo que tú no esperabas. Y recuerda, no te rindas, que Dios te va a ayudar en aquello que tú necesitas, siempre y cuando descanses en Él, sabiendo que Él tiene el control de su vida. Y si crees que no puedes, repite cada vez que sientas este versículo de la palabra, que se encuentra en Filipenses 4:13. Pero repítelo con ánimo y con fe. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No te rindas aunque quizás no hayan fuerzas, aunque quizás no hayan ánimos, porque el Señor te fortalecerá en medio de tu proceso. No te rindas, persiste y resiste, que el Señor va a salir a tu encuentro en cualquier momento y te va a dar la victoria por la cual has estado orando. Sécate las lágrimas, levántate del piso, que hoy se cae tu gigante en el nombre de Jesús. Y ahora déjame orar por ti. Señor, oro por esta congregación y por todo aquel que esté escuchando este mensaje. Señor, te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas al que está débil. Que si a muchos les han dado la espalda, no mengüen y puedan tomar la armadura que tú les has dado en este momento, sabiendo que nuestras armas son poderosas en ti para destrucción de fortalezas. Tomando el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu palabra, para que puedan vencer en tu nombre. Levanta al caído, sana a los enfermos y da vista espiritual para que caminen en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús te lo vengo pidiendo en esta transmisión, Señor. Creemos en ti, confiando en que tú les vas a dar la victoria. En el nombre de Jesús, quedan en tus manos y los dejo a tu control, Padre. Amén
Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo desde la isla de Cuba. Espero que esta palabra les haya sido de bendición. Seguimos orando por lo que Dios seguirá haciendo y por el avivamiento que viene y por el que ya se está manifestando. Hasta la próxima.